pues agradecer la invitación, un poco normada y dando la garganta. Les cuento, intenté primero hacer un como borrador de lo que me fue como despertando cada uno de los entrevistados. Y después pensé mejor estructurar la participación en torno a los aciertos que de pronto veía. Seguramente hay muchos más de los que veo y me ayudarán después en la conversación a decir los que ustedes vieron, pero me parecía como que había muchos y entonces eso me podía ir llevando un par de pasos. El primero que me llamó la atención fue las entrevistadas que eligieron, porque me parece que rompe un poco este estereotipo de que la población trans están en espacios como muy determinados, ¿no? No muy, ¿cómo decirlo? Como en guetos, por ejemplo, de los clubs nocturnos, ¿no? Que hacen, o los bares gays, o el trabajo sexual. De pronto, como que lo primero que me llamó la atención fue justo como la sensación de que estos cuates me los podría topar mañana en todos lados, o sea, caminando por la calle, en la UNAM, en el Poliforum Siqueiros, en las terrazas y las azoteas, que están en Benito Juárez, están en Iztacalco, en Iztapaluca, en Santa Fe, en Vallejo, o sea, que son banda cercana, ¿no? Ese otro, ¿no? Que se ha querido construir en torno a lo trans como una alteridad, ¿no? O que de pronto está allí, quién sabe en dónde, como en los antros de mala muerte. Estos son personas absolutamente cercanas a cualquiera de nosotros y me parece que eso es un gran y primer acierto, lo que yo me llevo como de, además de súper inteligentes, reflexivos, completamente conectados con su vivencia, con su existencia, que estudiaron, que teorizaron, que se fueron a los libros, que buscaron qué diablos les pasaba, ¿no? Que buscaron en enciclopedias, que se explicaron a sí mismos el mundo y lo que les estaba pasando. Y me parece como que eso no se había hecho, por lo menos yo no había tenido contacto con material que explicitara esto, ¿no? De pronto, hace poquito también comenté Quebranto, no sé si la conoces, que también es la historia de una persona que transicionó en su adultez y también esa era un poco la sensación, esa era como de... eso era un actor, Pinolito, del cine mexicano, y de pronto en algún momento de su carrera decidió salir justamente y asumirse, ¿no? Y entonces, pero aún así, y aún en ese documental, trabajaba, después de que transicionó, ya no lo buscaron para ser actriz, ¿no? O sea, ya lo marginaron de la escena, o sea, cuando era niño y cuando era joven y cuando todavía era hombre, lo llamaban y era un actor famoso y talentoso y tal. Y luego transicionó y entonces trabajaba en los bares, ¿no? Entonces ahí es otra vez como de, ¿no? O sea, entonces, ¿qué? Los espacios de los trans, los antros de Garibaldi, o sea, digo, no es que tenga nada malo, pero ojalá pudiera abrirse, ¿no? El espacio laboral y de existencia en todos los espacios. Me parece que este lo logra. Es una ingeniera de audio, ¿no? Victoria Altair, que se presenta como una mujer profesional exitosa, que goza de espacios públicos todos. Tair, que es artista plástica. Jessica, que es estudiante de Derecho de la UNAM. Este otro anónimo, de pronto ahí sí nos preguntamos, es el que trabaja en la peluquería, es el que se está cortando el pelo en la peluquería, es la niña que fue de colita, ahí no entendí justo porque era anónimo, pero vaya, la sensación es estamos en la diversidad, o sea, estamos todos en los mismos lugares, ¿no? O sea, no hay esta idea de que hay guetos para los LGTB. Luego, otra de las cosas que me llamó la atención y que me pareció también un súper acierto es que les preguntaran por la relación que tenían con la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que esta manera de hablar
de la Ciudad de México, me hizo pensar que justamente es la reflexión de cómo es vivir en la paradoja permanente. Por un lado es la isla de derechos, ¿no? Desde 2008 está la ley de la identidad de género, tienen o pueden tener actas de nacimiento con su nombre preferido, con su identidad preferida, y al mismo tiempo, como dice la misma Jessica, pues el derecho, el derecho, digamos, ¿cómo dice? No es el ejercido, ¿no? El derecho juzgado no es el derecho ejercido, ¿no? Que también es esta paradoja de salir a la calle y que la dejen sentada sola en el microbús que va atascado, ¿no? Y que la gente no se acerque. Y al mismo tiempo todo este discurso de la izquierda de los derechos, ¿no? Y de la ciudad de la esperanza, en donde sí que pueden tener, asumir esta identidad preferida. Y por preferida no pienso en preferencias como el helado de limón o el de vainilla, que de pronto esas preferencias son intrascendentes, sino preferencias vitales, ¿no? Preferencias que, como ellos mismos dicen, y decíamos la vez pasada, si no se hace, si no se sale, ¿no? Decía el anónimo, si no lo hacía, a los 25 años me mataba, porque no es como de que pueda decidir no ser feliz el resto de mis días, ¿no? Entonces, sí es identidad preferida, pero esta preferencia como en términos de la narrativa, en donde no es que haya opciones, ¿no? Decíamos la vez pasada en una discusión en filosofía como, ¿por qué eligen eso si es tan doloroso? La gente los maltrata, los ven feo, no tienen pareja, en los servicios públicos los discriminan, como que, ¿qué preferencia tan costosa? Mejor, ¿no? Que prefieran lo otro, el helado de vainilla es muy costoso, que se coman el de chocolate. Y realmente lo que aquí nos da a entender, y me parece otro acierto, es que no hacerlo lleva al suicidio, ¿no? Lleva al suicidio. Y este suicidio que Jessica lo cuenta muy bien, de verdad, me impacta como tienen unas frases tan determinantes, es el asesinato de la sociedad, ¿no? Que utiliza el cuerpo de la víctima para perpetrarlo, pero que en realidad no por eso no es asesinato. Porque de pronto, por ejemplo, desde la salud colectiva se ha estudiado mucho cómo el colectivo LGTB y toda la, digamos, gente de la diversidad tiene enormes tasas de intentos suicidas y de fantasías suicidas y de suicidios, mucho más que la población cis, que decía, Malpica vino a darnos un seminario sobre lo trans y decía, yo soy cis, y todo el mundo se queda así en la adulta y dice, eso de los cis. Ya hasta después nos explicó, cis es los que no tienen una contradicción entre su identidad y su cuerpo biológico, ¿no? Entonces, bueno, yo soy cis, pero los trans son los que en el manual de psiquiatría están considerados que sí que hay una contradicción entre su cuerpo biológico. Y ya no me acuerdo por qué decía eso. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces, la idea de que Victoria se intenta suicidar, Tahir se intenta suicidar, Jessica tiene fantasías suicidas, y el anónimo también se intenta suicidar, o por lo menos dice, a los 25, ¿no? O sea, me doy de límite a los 25, como si a los 25 uno pudiera tener algo resuelto en la vida, ¿no? Y de pronto entonces pensamos, ¿qué pasa en términos de qué se está, o sea, cuáles son sus problemas de salud, ¿no? Y sus problemas de salud sí que tienen que ver como con un contexto hostil y terriblemente maltratador en términos de eso, de la discriminación, ¿no? O sea, como que no hay nadie que innatamente o en el lóbulo frontal haya nacido con una tendencia tanatológica a matarse a los 25 años. No hay nadie que genéticamente tenga en su ADN una cosa de coquetear con la muerte. Realmente alguien que tiene un contexto amoroso, contenedor, confirmador, aceptador, pues no se intenta matar. Entonces, esta idea de que la sociedad asesina me parece importante, y me parece que si algo, si alguna conciencia trata de despertar, de pronto sí es muy potente esta idea, ¿no? O sea, no es nada más de que, ay, pues se quedó mi asiento vacío,
¿no? Pues allá ellos no se sentarán. Eso marca de una manera profunda, ¿no? Profunda y por otro lado me parece que, como Quebranto, no es una película que hace énfasis solo en la discriminación y en el sufrimiento, sino que también puede acentuar todos los recursos que estas 4 personas tienen, que son muchísimos, ¿no? Y todo el placer y el gozo de ser quien son, es que eso también es muy lindo. Como que cuando dicen transgresión, ¿no? Cuando hablan de que, para ellos que es trans, y hablan de transgresión, a todos se les ilumina la carita y los ojos, ¿no? Como este placer de estas normas tan estúpidas, hay que transgredirlas, y eso da placer, ¿no? Da placer justamente porque lo otro lleva a la infelicidad. Y ahí otra vez la paradoja de cómo en la psicología hemos tendido a patologizar esto, ¿no? Yo hice un par de entrevistas a psicólogos sobre cómo veían la diversidad, y una de las cosas que me decían es, las personalidades perversas de la personalidad son las que gozan de la transgresión, son las que gozan en la transgresión, son las que de alguna manera no pueden cumplir la norma porque hay un gozo estético en transgredir, y eso se llama personalidad perversa. La personalidad, y eso, bueno, se puede tratar terapéuticamente. Entonces, claro, nos quedaríamos sin revolucionarios, ¿no? O sea, todos los posibles transgresores de la historia serían personas perversas que habría que curar, ¿no? Y entonces no habría ni voto de la mujer, ni nada de lo que conocemos ahora, ¿no? Ni Fidel Castro, ni nadie de los héroes, ¿no? Que ahora, bueno, no sé, en fin, de Fidel Castro no voy a hablar. Pero cerraría con decir como que te agradezco mucho el trabajo, me gustó muchísimo. Y que me quedo con lo maravilloso que es para alguien que lo ve, ver a otros haciendo todo, ¿no? En términos de valentía para ser quienes son, a pesar del enorme costo social. Y cómo la transgresión y ser trans para ellos es la felicidad. Es todas las palabras que asocian, ¿no? con lo trans es liberación, libertad, salir, ser coherente, ser auténtico, ¿no? Y eso yo creo que es como lo que tendríamos que aprender, ¿no? Aprender los psicólogos, pero aprender todos, que no hay nada más natural en la naturaleza que la diversidad. Gracias. Bueno, gracias. Es la primera vez que voy a la presentación del trabajo en un lugar que no tenga que ver con cine, publicidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención que fuera el instituto que me invitó. Muchas gracias. Bueno, un poco me voy a ir como comentando cosas de las que me voy acordando de que dijiste. En realidad el trabajo que yo hice fue a petición de una agencia de publicidad con el tema de personas transgénero, con un caso específico que terminó muestrando la pieza de una chica trans de 44 años. Y a través de ella yo entrevisté a ella, yo creo que fue a la persona que más entrevisté vía telefónica, 6, 7 veces, 1 hora cada vez. Y luego conocí a Jessica, después Jessica me presentó a Tahir, después a través de redes sociales contactamos, bueno, yo conocí a Victoria por Instagram, así literal, buscando a personas. Y a través de una convocatoria por redes sociales conocimos a Israel, que es la persona que en el momento de filmar decidió ser anónimo, y después en la premier del trabajo se levantó de su lugar y empezó a contestar, pero si nadie sabía quién era. No sé quién es el que no está ahí, pero decidió ahí presentarse. Creo que a partir del resultado del trabajo también son personas que evidentemente se les acerca mucho la gente, les pregunta cosas y los invitan a participar en trabajos de toda disciplina, y pues, a veces ya están a la distancia de primero asegurarse de qué tipo de contenido van a elaborar con su persona y aceptar o no.
Entonces, en realidad yo no sabía nada, yo creo que hace muy poco, pero sabía mucho menos cuando empecé con el tema. Y la idea original era hacer un contenido de una pieza audiovisual de máximo 5 minutos. Después de entrevistar a Juliette, que era la primera persona, y a los demás, me di cuenta de lo que estaba enfrentándome y que podíamos hacer una serie de 20 horas, ¿no? Pero bueno, teníamos un límite y que era un desperdicio y un poco irresponsable tratar de meter en 5 minutos un tema que además hay una necesidad como la que yo me enfrenté al ver la ignorancia y la coparticipación mía como sociedad hacia el mal o la no adaptación como sociedad al tema, que decidí hacer un documental con 4 personas, equilibrando 2 chicas trans, 2 chicos trans, tratar de entrar desde las edades jóvenes. Los más jóvenes que conseguimos fue Tahir, 23 años, hasta una persona de 40 que tiene Israel, de diferentes niveles socioeconómicos. Ahí sí extraño a Juliette, que Juliette era de un nivel socioeconómico muy alto, que es la única que se hubiera disparado. ¿Lo quiso? Sí, al final lo quiso, por una cuestión personal de su pareja. Entonces, pero encontramos a Israel, que además es papá, es el único es el único que lo deseaba, además, los demás no lo desean, para ser madre, y que lo logró, ¿no? Y tiene una hija de 4 años. Y por eso es un poco el juego de la metáfora de la peluquería. Todas las locaciones están escogidas, todo está decidido a partir de sus entrevistas, todo. Yo, como director, decidí no tener una voz muy marcada, ni hablar yo, ni hablar a una persona extra, ni hacer tampoco una pieza contemplativa artística visual, sino más bien retratar casi como una pieza didáctica, retratar un poco lo que escuché por horas y horas y horas y horas de entrevista telefónica, porque ahí estaba todo el material. Entonces todos los aspectos que tú ves no son míos, sino es el reflejo de lo que es, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros lo que hicimos fue editar 40 minutos de cada uno. Tengo unas entrevistas de hora y media, 2 horas filmadas. O sea, hay muchísimo material más y tuvimos que ir depurando, ¿no? Nos concentramos en la Ciudad de México porque la revista Time Out fue la revista que se le ocurre este contenido. La revista Time Out se fundó en el 68 en Londres, y como una revista de entretenimiento. Y desde que se fundó en el 68 existía la sección gay, y desde entonces es la sección como más activa. Cuando se abre en México, incluso tienen una buena anécdota ahí, que pues también la sección gay en digital es la que tiene más interacción, y varios anunciantes muy, muy grandes de la ciudad, bueno, del país, hablaron a la revista diciendo que retiraran por favor todo el contenido de la sección LGTBI, porque si no iban a retirar su inversión. Y pues la respuesta fue inmediata, les dije, bueno, pues retiro su inversión, porque la revista esto hace, ¿no? Entonces creo que fue un buen nicho de dónde promover y de dónde investigar, de dónde trabajar con ellos, porque ellos estaban muy abiertos a que sucediera, porque eso es la normalidad para ellos, ¿no? También la palabra normal es como, yo la trato de evitar todo el tiempo, y la trato de evitar a partir de que desde hace muchos años la trato de evitar, pero hasta ellos mismos de repente caen en una palabra, ¿no? ¿Qué otra cosa de hacer? Bueno, a mí me causó mucha gracia, bueno, todas las preguntas, lo único que vieron ahí que está, digamos, propuesto por mí, son las metáforas al final de Victoria vestida de Mujer Maravilla, de Tahir vestido de Catrina entrando a una cantina. Bueno, la peluquería yo intenté esa parte, ¿qué me falta? Y de Jessica con un vestido que está haciendo el papel de una mariposa. Y esto viene de las preguntas que ellos hablan mucho, o sea, hacen una pregunta y se explayan, porque en efecto son unos expertos del tema. Todos han ido a bibliografías y a estudios desde muy pequeños y dominan el tema. Es impresionante. Creo que solamente hay un infuso en todo el documental que es de Tahir cuando dice algo de su mamá, pero es increíble que no paran de hablar y nunca se detienen.
lanzan términos exactos en el momento preciso, parece ensayado, ¿no? Todo lo que está ahí, y no, todo es perfectamente, viene de las respuestas de ellos, ¿no? Digo, ya los había entrevistado muchas horas para cuando les pusimos la cámara, entonces también se genera mucha empatía y ya se abren y lo cuentan mucho más fácil. Pero me causó mucha gracia también que, por ejemplo, cuando se les habla del suicidio, cuando las preguntas eran de suicidio o de ejemplos de discriminación en espacios esos, públicos, todos tienen muchos ejemplos, pero en el momento que viene la pregunta de la ciudad, se les iluminan los ojos y cambian y todos hablan maravillas de la ciudad, como si les hubiéramos pagado para que hablaran bien de la ciudad. Cuando hablaban una hora mal no de la ciudad, pero como de la discriminación, ¿no? O sea, que son personas, en efecto, muy felices y que tuvimos una gran suerte, como fuimos escogiéndolos, entrevistamos a muchos y conocimos a muchos por teléfono o propuestas de personajes. Yo evité, por ejemplo, había por ahí algunas propuestas de gente que ya eran conocidos o famosos incluso, actrices, cantantes, y justo corrí hacia el otro lado por eso, para tratar de retratar algo que está aquí a la vuelta, ¿no? En el camión, en cualquier lugar, y no que se volviera una pieza, no necesitábamos taquilla. Entonces, una pieza que trajera por alguien, no por algo. Y que además esas personas están acostumbradas a hacer entrevistas, están acostumbradas a estar en un foco de entrevista y creo que se van maleando un poco ahí las respuestas, ¿no? Y sí busqué también a personas que no estuvieran en este tipo de gueto, como hablábamos al principio, de centros nocturnos, porque pasa como cuando uno se compra un Volkswagen rojo, empieza a ver un montón de Volkswagen rojos. Pues conocí a una persona trans y empecé a ver un montón de personas trans por todos lados. Y dije, bueno, hay muchísimas personas, porque vamos a ir a las que ya sabemos dónde están y que son como lo que todo el mundo señala, ¿no? Como algo, como un gueto. Entonces, y justo varias respuestas de Victoria. Victoria está en la biografía de la pieza en Time Out como ingeniera de audio, pero ella tiene estudios de psicología. Sí, me hablaba muchísimo de teoría y de muchas. Tiene estudios de filosofía, es ingeniera de audio, programadora, estudios de financiera. Es una mujer muy estudiada y trabaja para Bangkok. Y me dijo, al final, un paso que como persona trans te puedo decir que sí te sientes medianamente más integrado a la sociedad cuando logras cerrar el candado laboral. ¿Sí? Porque sí es muy, muy problemático cerrar esa parte. Y ahí, pues sí, como que sientes que finalmente estás integrado, ¿no? Muy integrado. ¿Qué otra cosa? De la parte del suicidio. Pues sí, bueno, llama mucho la atención que cualquier lugar en donde uno busca, los porcentajes, los índices son altísimos. A nivel mundial se habla del 52%, depende de los países. Además, tampoco hay muchos, es un problema investigar, porque en México, por ejemplo, hasta hace poco no estaba dividido. Uno busca agresiones o discriminación y estaba todo englobado en un mismo costal, a los gays, como a los transexuales, como a los transgéneros, o estaba todo englobado. Entonces no podía uno saber exactamente qué cifra correspondía a qué tipo de discriminación. Y entonces se lanzan así como muchas, de repente, cantidades estadísticas que así es esa otra, no lo sabemos. Nosotros nos quisimos apegar a investigaciones comprobadas periodísticamente y están, ¿no? Ellos, de hecho, Victoria dice un número, Jessica dice otro número, lo que sí es que se sienten muy amenazados todo el tiempo. Y bueno, lo del camión, que decías de que encontrar personas que están en todo lado, pues sí, yo ahorita pensaba, hace mucho que no lo veía, ¿no? Y bueno, hace muchos meses, pero lo vi tanto. Que sí, que a veces lo que uno más desea en un autobús es que nadie se le sienta al lado, y pues, a veces lo que uno desea es que alguien se le sienta al lado. Yo siempre que me subo,
Ojalá que me sienta más cómodo. Y nada, ahora que lo veo fresco, sí, me gusta esa parte que todo, la pieza es de ellos, la verdad. La ropa es de ellos, lo de Mujer Maravilla, eso me regresa un poco a la primera entrevista que yo hice a esta chica Juliet, que no está en la pieza, y ella fue la primera que porque yo le pregunté cuándo fue el primer personaje o la primera persona con la que tú te identificas, que te acuerdas. Me dijo ¿cómo se llama? La Princesa Caballero. Yo nunca vi mucho la tele, entonces no sabía quién era la Princesa Caballero. Me contó la historia de la Princesa Caballero y claro, se identifica perfecto, ¿no? O sea, era la historia de un príncipe de una niña, de una mujer que le tienen que cortar, pero no ella, sino sus padres, ¿no? Le cortan el pelo y lo mantienen como niño. No sé tanto que esté, pero sí es de mí. Es causó gracia. Y entonces esa pregunta se la repetía a todos. Y casualmente, pues, como tenemos de la tele, varios salieron con cosas de la tele, como Victoria, que dice, bueno, yo, pues la Mujer Maravilla. Y Tahir me dijo, me dijo un héroe también ahí, un corsario, y después como la idea de un Catrín en una pulquería, bueno. Y entonces por eso hicimos esas metáforas, pero un poco como rindiéndoles un poco de tributo a esta imagen. Además, no lo sabían hasta un día antes de filmar. Entonces Victoria me decía, pero ¿cómo voy a usar madera vestida de...? ¿Qué otras, no sé, como cosas de la pieza que vayan, bueno, todas las respuestas son de ellos? Lo de los baños es increíble, y después todo lo que empezó a suceder en Estados Unidos es donde nos enteramos por los medios, pero la cancelación de un montón de conciertos a partir de leyes que querían dividir los baños en Carolina, el país. Cancelaron varios, Isaac Perlman, Bruce Springsteen, George Harrison, cancelaron conciertos completos como en protesta. En protesta por las leyes que querían imponer. De separar baños para trans. Y sí, hay todo un movimiento. Otra cosa que me gustó, abusando de la palabra, es como a quienes buscan encontrar una estructura familiar que determine ser trans o la patología, como que aquí es imposible, ¿no? O sea, la familia de Victoria son un montón de hermanos, o sea, familias grandes, de clases medias, bajas. La familia del Anónimo es un hijo único, la familia de Jessica se cría con la abuela, o sea, como que eso es también, ¿no? O sea, todas las estructuras familiares, en todos lados, en todos los espacios, en todas las casas. Pero eso es interesante que sí, por ejemplo, y pues, digo, no sé, la peor forma de explicarlo es con ejemplos, pero lo que a mí me tocó ver ahí, que me causó gracia, es Jessica decidió entrevistarla. Esas son unas vías del tren que están atrás de su casa. O sea, sales de la puerta y están a 4 metros, ¿no? Y ahí pasa el tren. Y está rodeado, ella nos lo dijo, y bueno, no hay mucho que esconder, está rodeado de hoyos de vendedores de drogas, toda la colonia. Y es súper respetada Jessica, y la saluda a todo el mundo, y cruza, y le pregunté a ella qué parte de la ciudad, eso no está en el corto, qué parte de la ciudad le parecía a ella, o sentía que fuera lo más agresivo para ella. Y me dijo, sin duda, Polanco. Polanco me parece que es para mí lo más agresivo, porque no puedo ni bajarme, ni puedo recibir miradas y veo los comportamientos. Y a la chica que no está, que vivía en Polanco, se lo preguntó y me dijo, pues, yo jamás me metería a un lugar como el Tejito, o como porque pues, es súper agresivo para mí, ¿no? O Vallejo, ¿no? Y a Victoria le encantaba. Y a Victoria, sí, Victoria iba y venía. Victoria es de Iztacalco. Pero lo de la familia es curioso. Jessica recibió todo el apoyo en su casa por algo, creo que tampoco está en el corto. Ella, estando de chica, tenía una vecina trans
que tenía una estética y trabajaba como prostituta, ¿no? Y ella se hace amiga de la mamá de Jessica. Y cuando nace Jesús y empieza a transicionar a Jessica, muere esta mujer. Y entonces, sí, supongo que eso también ayuda un poco como al entendimiento, pero también me dio muchísimas experiencias de tíos muy machos y que terminaban, o sea, sin hablar, sin haber habido nunca una plática. Los tíos la defendían muchísimo el barrio con su machez. Salían y golpeaban gente que la agrediera, ¿no? Pero, o sea, jamás hablaron con ella claramente de lo que le pasaba, pero y es como una, no sé, ustedes me lo digan, pero es una cuestión como de acogimiento inmediato, por cariño y ya está. Y ella siempre tiene menos problema para salir a hablar, y lo dice, ¿no? Se siente muy, muy segura cuando ponía un pie afuera de su casa. Tahir, que dice, también es muy curioso, con las entrevistas y los documentales dan ejercicios muy simpáticos, que dice Tahir que él, para ir al baño él no tiene ningún problema, excepto cuando va con su familia, porque pues, mejor evita ir al baño. Es un gran problema y lo tienes en tu casa. Sí. Pero, claro, él no tiene este problema de un término que es muy odiado por algunos de ellos y otros no tanto, pero del passing, ¿no? Pasar como la persona que no. Y pues, al menos parece ser que para las mujeres trans es más, para los hombres trans es más fácil que para las mujeres trans, ¿no? Y sí, Tahir está mal, yo a la calle con él y no pasa nada, y con Jessica me sentía como una prueba de serio, así como empieza a decir, le miras todo el tiempo, y el mesero no entiende qué está pasando, si hay unos consejos para decir qué está pasando, ¿no? Y siempre se lo están cuestionando. Pero supongo que es un ejercicio que solo con pues como las cosas que están ya establecidas es como complicado. Yo el día que conocí físicamente a Jessica, tengo un hijo de 10 años y iba con él. No era mi plan llevarlo, sino que ya no lo podía dejar y luego fui con él a la entrevista y nos sentamos y jamás me preguntó nada y a la fecha nunca me preguntó. Y hablamos todo el tiempo enfrente de él, o sea, no pasa nada. No es como la cuestión de un ejercicio que hay que hacer. ¿No? Y eso es un poco lo que yo decidí hacer con el trabajo, porque como tampoco tenía yo muchas herramientas, no soy un filósofo ni psicólogo, dije, bueno, hay que intentar llegar a la parte más humana de esto, y ellos tienen la verdad de lo que sucede como individuos y lo que sucede como familia, que así lo fue yendo la línea de entrevista. Primero les pregunté como individuos su infancia, su adolescencia, su edad adulta, después dentro de la parte de la infancia su familia y cómo salieron a la sociedad. En ese orden fui haciendo la entrevista y solo se va decantando la información sola. Mucho estudio mío atrás. La cosa de romper como con esta idea de la alteridad me parece importantísimo, porque cuando se lee un crimen de odio por homofobia de una persona trans, como que la reacción de mucha gente es, bueno, pues en algo debió estar metido, ¿no? Como esta idea de, bueno, pues sí, en esos antros, ¿no? O a esas horas de la noche, no sé, como este estereotipo de que en esos lugares pasan cosas particulares que no nos podrían pasar a nosotros, ¿no? Es un poco el mecanismo de defensa de los narcos, ¿no? Hoy en una clase sobre migración, pues estábamos hablando de migrantes que se fueron por violencia, y entonces la reacción de los estudiantes, bueno, pero en algo estaban metidos, se tuvieron que ir porque ¿no? Algún vínculo con un narco, como de, si te matan o si te persiguen, es porque alguito hiciste, ¿no? Y entonces pensar que esta Jessica se va al cine, que al Reforma 2 y está en las islas y en Poliforum, ¿no? ¿Cuál? O sea, nos puede pasar a todos, todo el tiempo. Sí, eso lo que le pasó fue, además creo que fue en una marcha bueno, además Jessica se pasa a 3 pueblos porque además es feminista. Entonces, iba en una marcha de feministas en Reforma y él se mete al baño en Reforma 22 y policía no entiende qué está pasando, le pide su identificación, la corren. Además el baño está al fondo de
el área de comida rápida y entonces tuvo que cruzar todo el área de comida rápida y toda la gente le gritaba, o sea, me contó cómo se gritó y fue terrible. Yo, pues yo quiero, a ver si me surgen varias ideas que durante el documental les sugiero. Bueno, de entrada, el documental me parece muy bello. ¿Bello en qué sentido? En que plantea las historias tal cual como son cotidianas. Creo que ya hemos, digamos que hace como 15 años no veíamos un video así, ¿no? Hoy por hoy creo que qué bien que estén las voces, que qué bien que estén las historias. Me hubiese como encantado escuchar las historias, lo que decía la abuela, por ejemplo, ¿no? Creo que lo que nos está faltando el día de hoy es más lo que los demás, lo que los demás somos ante la transexualidad, o bueno, a mí no me gusta llamarle tampoco así, porque yo veo situaciones humanas, o sea, yo veo que el suicidio no es exclusivo de las personas, de este estilo de personas. Creo que cualquier persona tenemos esa posibilidad de pensarlo. Sentirse en soledad creo que es un problema humano. O sea, no, bueno, es un sentimiento de la existencia tan humana que lo puede sentir un niño, un drogadicto, alguien que tenga un buen estudio, cualquiera, ¿no? Entonces yo veo más bien ahí como problemas humanos. La parte que me encanta, sí, me parece que es como muy didáctica para la gente, para todos nosotros, ¿no? Para reconocer que hay algo diferente y que es válido, pues, ¿no? Para mí yo creo que son personas que revolucionan la existencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque es como guerrear ante la vida, de presentarse ante el mundo con algo que están eligiendo. Más allá de lo que los demás podamos criticar o que a lo mejor no estemos de acuerdo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Pero lo digo como que qué valientes, pues, ¿no? O sea, qué valentía de poder tomar, de elegir qué quieren ser y vivir así. Entonces, de ahí me gusta mucho y creo que hoy lo que falta es justamente escuchar las historias de las familias, porque creo que es muy valioso que una madre acepte, porque hoy por hoy no es fácil aceptar que tu hijo o que tu hija tenga comportamientos donde los demás se burlan. Es muy difícil de enfrentar. Como madre. Como madre, como padre, como incluso amigos, porque no saben cómo enfrentar esta situación humana, que es tan humana. Sí, como hermanos. Sí, o sea, creo que es muy valioso, me parece, escuchar la voz de una abuela. Digo, wow, o sea, ese es un ejemplo de los que nos necesitamos aprender. En la sala, ¿no? El regalo de... Claro, o sea, ese regalo fue tan maravilloso que dices, oye, te reconozco que eres, y ya. Entonces yo lo puedo reconocer, por ejemplo, en mi familia, que tengo familias que hay personas que son homosexuales, y veo la dificultad, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Que le cuesta y piensa que algún día se le va a quitar. Sin embargo, la cuestión del afecto y de la aceptación está tan presente, o sea, es como que un conflicto de idea, pero así en la cercanía es aceptante, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante el contexto, lo que vivimos en el contexto de ellos. Creo que el énfasis el día de hoy necesitamos que las personas que veamos un documental digamos, ah, mira, la abuela dice esto, el padre dice eso, o sea, como para que, porque sí necesitamos educarnos más, sí necesitamos tener más conocimiento de esto y pues reconocerlo como una cuestión como muy diversa, ¿no? En el caso del Tair, perdón, su mamá tiene claramente una son el caso de todas las personas que entrevisté son la persona que está más distanciada con sus padres en ese tema. Y ambos son maestros de preparatoria. Entonces, a mí, cuando le pregunté qué haces, no son maestros. Estaba haciendo una segunda licenciatura. Sí, claro. O sea, una cosa es como extraña, pero después de que vio el documental la mamá, me ayudaba mucho en la relación. O sea, nos avanzaba.
no por su caso seguramente, sino por el caso de los otros. Es que la importancia de los lazos es bien importante. Cuando ya se sienten reconocidos, es como cualquiera de nosotros, cuando estamos reconocidos en algo, entonces le da como cierta seguridad, ¿no? Entonces, por eso pensaría que hace falta información, pero de todos los que estamos alrededor, ¿no? Y como un ejercicio de autenticidad, yo lo terminé viendo. Al final, eso de que aparezca el título salir y luego quitarle la y dejar salir, no es para las personas que están. Esto no es salir del closet, es salir. Personas cisgénero, personas transgénero, cualquier persona está bien, ejerce tu individualidad y tu autenticidad. Porque ellos, es la palabra de elección, siempre, después de que yo hice esto, nos hemos topado con, siempre que lo mostramos, siempre sale también esa palabra, ¿no? De elegir, como del lado. Hasta dónde lo eligen ellos y hasta dónde no lo eligen. Va a haber muchas respuestas de las personas, ¿no? Pero yo sí lo que vi es que tú dices que es un acto de valor o de que son valientes. Sí, porque podrías no luchar contra lo que yo creo que les toca vivir, porque no lo eligen vivir. Yo sí estoy convencido después de todas las entrevistas que escuché que es un impulso que no pueden reprimir. Que algunos lo intentan. Y el mismo país dice, pienso que con el tiempo se me va a quitar. Me van a empezar a gustar los zapatos, me van a empezar a gustar las medias. Misma Victoria, ¿no? Cae en alcoholismo, drogadicción. Tenía una banda, es músico, tenía una banda, era el cantante líder, macho, motocicleta, chamarra de piel, novias, tuvo 10 novias. ¿No? Estoy jugando esto, ¿no? O sea, tienen todo un proceso a veces de elección. O se asumen primero lesbianas, pero entonces. Y Israel ese caso es impresionante. Yo conocí a Israel, lo cité en mi oficina, hablé por teléfono, y lo cité en mi oficina para ver si. Bueno, primero por teléfono le conté qué es lo que quería, cómo lo quería llevar. No hay ninguna pregunta si lo ven de cuestiones físicas, ni de hormonas, ni de reasignación sexual, nada, porque a mí eso, a nivel de lo que yo quería ver, no me parecía al menos lo más relevante, porque siempre es la epidermis de este tipo de trabajos, como lo primero que es, bueno, ¿pero y qué? ¿Qué te gustan los hombres, las mujeres? ¿Ya te operaste? ¿No te operaron? Lo primero que andamos lo que yo pasé en la cabeza, y luego lo que yo pasé en la otra, y porque eso sí es una elección, porque, ¿no? Depende ya de su orientación sexual, ¿no? Y Israel decide que sí, que va conmigo a la entrevista para platicarlo en persona, y lo conozco. Llegó con su pareja, yo no sabía cuál era Israel, hasta que me dijeron, bueno, él es Israel. Y hablé con él una hora de los temas, no del documento, sino del tema de la identidad, del tema de las leyes, de todas las personas transgénero. Y me quedó de decir al día siguiente si decidía participar, de qué forma. Y yo llegué a mi casa con Mónica y le dije, pues creo que me equivocaron en la convocatoria, porque creo que entendieron que yo estaba buscando a un hombre que todavía no se asumiera como tal y que por las noches se transvistiera o algo así, porque yo hablé con un hombre durante una hora a esta distancia. Y me llamó al día siguiente por la noche y me dijo, no, sí, bueno, acepto. Y me puedes entrevistar y ya después vemos cómo, si con cámara o con audio. Y dije, bueno, pues empieza a poder contar su historia. Y ya me dijo, bueno, yo nací con cuerpo mujer. O sea, yo estuve 1 hora y media enfrente de él y no había forma de que me diera contestar frente de un hombre trans. Y además que logró casarse con unas artimañas violando y brincando la ley, porque él se llama Israel, se llamaba Isabel, y con solo quitar una letra se consiguió un título de secundaria, una preparatoria, así se metió a la universidad, se cambió de colonia, entonces cuando entró a la universidad pues ya nadie lo conocía, pues era Israel. Y tuvo, no sé, es un tema social interesante. Pero lo de la autenticidad, volviendo, a mí
creo que es lo que más aprendí, lo que más ejercité con esto. Como me dio mucho motor para eso, para ejercer autenticidad. O sea, si nosotros somos las personas cis, pues porque todo está medio acomodado, somos bastante holgazanes para ejercer nuestra autenticidad. O yo, al menos. Pues, yo algo más que agregaría, si no, quiero decir así. Que bueno, dos cosas. La primera es, viendo el documental y escuchándolos a los dos, una de las primeras cosas que me gusta de escucharlos y de después del documental es dejar de pensar o hacer el ejercicio, dejar de pensar en ellos y nosotros, ¿no? O sea, esto que cuentas de tu chavito de 10 años, pues estuvimos ahí, escuchamos hablarte, pues ahí está, ¿no? Así, ellos y nosotros, o sea, nosotros, todos nosotros con toda la diversidad. Y por otro lado, el énfasis en el tema de la elección y de la preferencia, ¿no? O sea, de nuevo, como lo difícil que nos resulta, aún entendiéndolo, supongo yo, dejar de pensar es que es una preferencia, es una elección, cuando es y ya está, ¿no? O sea, es y pues uno lo asume y va viendo cómo le va en la vida con eso y con todas las dificultades, ahí sí, de la sociedad y de todo lo que está alrededor y de la cultura. Sí, o buscarle el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué soy alberga? ¿Por qué me siento en un cuerpo diferente? ¿Por qué no? Como que funcionan para un momento o en un proceso de la identidad y luego, como dice el mismo Israel, me sirvió esto de verlo, de que eso que me pasaba se llamaba trans, pero después ya, el diablo le etiqueta, yo no soy un hombre, ¿no? Buscarle por qué a todo. Hay un caso muy de Nueva York, en el verano lo leímos, en una escuela en Brooklyn. Mónica es mi apuntador. Era un niño, una niña. En la Conaya, que se acabó, vivió en la escuela que la llama Q. Pero eso pasó en el verano, ¿no? Sus papás que le cortaron el pelo, que le compraban pantalones de mezclilla, camisetas y tenis como de niño, y que le empezaron a nombrar de otra forma, y los papás pues se atrevieron, y eso pasó en el verano. Entonces cuando regresaron a la escuela, hablaron con a la dirección de la escuela y dijeron, bueno, pues ahora es así, ¿no? Ok, entonces hicieron el ejercicio de escribirlo con sus mismos compañeritos, y la transición duró como 2 horas. Oye, los niños fue rapidísimo. Los que le preguntaban, bueno, sí, pero ¿y por qué quieres ser niño? Pues por tal y tal. Y ya está. Y así fue como rapidísimo. Ahora eres niño. Eso no hay como esta cuestionamiento. Ustedes saben algo que circula, digamos, en el medio terapéutico, es que cuando uno está con un consultante y uno hace preguntas, esas preguntas hablan más de uno mismo que de la familia. Entonces, cuando acá uno ve este trabajo que nos ha encantado a todos, me puede decir que claro que eso habla de esas historias, pero también habla de ti, no de la capacidad que tienes para ver y poderlo transmitir. Entonces, en ese sentido, muy agradecida que haya ese ojo, no morboso, vamos a decirlo así, y que busca a la persona, no al fenómeno. Y que en ese sentido la cámara podía haberse vuelto un microscopio para ver un bicho raro y hacer taxonomía, o ser lo que fue esto, un lente para salir, ¿no? Y que en ese sentido me siento como muy gratificada. Yo no conocía el material, aunque sabía que existía, quise esperarme hasta ahora para verlo. Entonces, muy agradecida por conocerte y conocer tu mirada. Y quizá otro comentario es también agradecer que esa mirada, es un poco lo que ya te han comentado, no está centrada en el drama, porque me parece que eso reproduce ideas estereotipadas de lo que es
ser trans o ser cualquier otra cosa, ¿no? Y presentarlo como un drama. Es decir, no quiere decir que uno sea ingenuo y no sepa que hay también dolor, sufrimiento, en fin, pero centrarse solo en esa parte me parece que reproduce un conjunto de cosas. Es decir, es una forma de espantar, ¿no? De decir, miren lo que les pasa. Bueno, esa parte de ver la historia de las personas me parece también muy, muy linda. Muchas gracias. Bueno, Martín, una pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción del documental? Me imagino que el medio principal ha sido YouTube. Y cómo ha sido, sobre todo también, digo, yo no pude ver, meterme a la página y ver los comentarios, porque también ahí se hace una dinámica muy especial, ¿no? En los comentarios de las personas que ven o los dedos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? A veces, cuando nosotros acá tenemos algunos ateneos de temas que tienen que ver con diversidad, de pronto salen algunos comentarios, digo, son mínimos, ¿no? Pero salen como algunos comentarios negativos, ¿no? Pero ustedes, desde Time Out, que tuvieron más exposición por el nivel de personas que manejan, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo fue esa dinámica? Pues, primero yo presenté el trabajo a Time Out y lo terminaron de ver por primera vez, no habían visto nada además, o sea, no fue un proyecto, digamos, supervisado en ningún momento, ¿no? Entonces yo lo terminé y como 35 minutos y se quedaron callados cuando 5 minutos dije, pues no nos gustó. Y me dijeron, no, es que no pensábamos que íbamos a tener algo así, y son muy proactivos, y son un medio además, ¿no? Porque son una revista. Y como medio tienen inversionistas que se anuncian ahí y tienen contacto con todo ahí. Lo empezaron, se movieron, la verdad. Nadie de los que lo produjimos pensamos a dónde iba a llegar. Entonces tienen una alianza con Cinépolis y además tienen un festival de cine ellos. Bueno, son socios de un festival de cine. Y consiguieron, sin que Cinépolis viera la proyección, solamente vieron un tráiler de 3 minutos. Cinépolis les regaló 35 exposiciones gratuitas, abarcando toda la ciudad, ¿no? En diferentes complejos. Y entonces se anunciaban en la página de Time Out que la gente podía entrar gratuitamente, solamente había que hablar y te registrabas y entrabas. Entonces, la verdad, no sé cómo estuvo la afluencia. En YouTube debe tener como cerca de 13,000 views y el 100% de los comentarios son positivos. No sé si borre los negativos. Pero yo nunca he visto, siempre que me meto los veo y un poco por orden cronológico y nunca he leído ningún negativo. Y finalmente el que uno no quiera voltear a ver que son un grupo muy unido, ¿no? Y la mayoría de los comentarios son yo he leído de Venezuela, de Colombia, de toda la República Mexicana. Muchos preguntaban, ¿por qué nada más de la Ciudad de México? Aquí también hay están muy ávidos y muy enfocados a buscar los contenidos. ¿En qué otros medios? Bueno, IMCINE lo tomó y nos lo pidió para subirlo a Filmin Latino, que es la plataforma digital de cine gratuito. Nos unimos, Paula Torres, que es una chica que tiene otra plataforma de cine que se llama Cinema 1, que es de puro cine de autor, vamos a decir. Ahí también lo pidió y se subió también. Y están gratuitos también en esa plataforma. Supongo que la recepción ha sido muy, muy buena. Pero ojalá fuera más. Pero una cuestión, yo que dices que tiene un formato muy didáctico, sí. Al final es muy didáctico porque no tenía yo más. Es un reflejo de mi cabeza, como entenderlo, ¿no? Y me parecía muy una obligación mostrar a la gente porque le pasa a la gente que no estamos, que no tenemos a alguien cercano,
nos sucede ese mismo orden. No importa la edad, no importa el nivel de estudio. A las primeras personas a las que yo se los mostré fue a mi suegra, que es doctora en filosofía, y a su pareja, que es doctora en historia, y fue unas confrontaciones, unas pláticas como si fuéramos de preparatoria, ¿verdad? Porque no estamos enfrentados a casos cercanos. Entonces es como entender y descubrir el tema y irlo entendiendo poco a poco. Yo me quedé pensando en esta parte que decías de la autenticidad. Yo cuando estaba viendo el documental estaba con una de las partes con las que más me conecté es con esta identidad sentida, como eso que tú vives, tú sientes, con lo que te identificas y cómo de alguna manera te dejas guiar por eso, ¿no? A pesar de, cuando estaba pensando, yo estudio temas de intersexualidad y estaba pensando cómo, al menos Occidente, tenemos una larga historia de autoridades legales y médicas que tratan de fuera de dictar, ¿no?, la identidad de la gente, ¿no?, de todos nosotros, desde el nacimiento, desde cómo decimos que una persona es hombre o mujer, por ejemplo, ¿no?, que está únicamente depositada en los genitales, ¿no? Entonces estaba pensando en cómo, y lo estaba tratando de unir con la palabra transgresión. Y entonces, cómo el seguir esa identidad sentida, hacer caso a esa identidad sentida, y enfrentarte a un sistema que lo trata de negar, ¿no?, que lo trata de dictar desde afuera, no esa identidad sentida, sino la sociedad y el sistema también a quién eres y cómo debes ser. Entonces, me conecté mucho con esa parte de la transgresión, de la identidad sentida y de dejarte conducir por ella, ¿no? Una chica decía que ella no es trans porque no transita, sino que se apropia de su identidad, ¿no? La encarna. Esa parte me gustó mucho y tuvo mucho sentido desde esta identidad sentida, ¿no? Sí, y a propósito las dejé así porque entre ellos se conocieron. Altair y Jessica ya se conocían, pero a Israel y a Victoria los conocieron el día de la premia, nunca se habían visto y los dejé así justo porque cada uno tiene su forma de entenderlo, de aceptarlo, de adaptarse, de ser reconocido, porque Victoria es, digamos que dentro del grupo de los trans es la más transgresora. Incluso a mí me contó que hasta la han corrido de algún foro trans, porque dice, yo no soy trans. Yo no, sí, o sea, yo me estoy adoptando lo que siempre fui. ¿No? Yo nunca fui otra identidad, yo siempre fui esta, la estoy adoptando, porque a mí me dijeron que no era eso. Y lo que dice Israel, trans, pues sí, al fin de cuentas, el lenguaje pues, es lo único que tenemos para comunicarnos y nos inventan un mote ahí trans para que en algo preestablecido te entiendas que es una persona que no conjugó con lo que ya habíamos establecido, ¿no? Pero por eso yo al final luego platicaba con Victoria y decía, bueno, pues ojalá ya nunca más existan los trans, ojalá desaparezca, no se necesite el mote, sea todo como mucho más transparente. La frase de cuando yo era niño, me decían que era niña. Es como... esquizofrenia. Yo era muy chiquito, me decían que era niña. Y lo de trans yo soy muy apegado al lenguaje, entonces siempre busco el significado de las palabras y le doy mucha importancia a las palabras. Y busqué trans y después pongo ahí trans y su raíz y se los pregunté a ellos. Dime, la pregunta es a cada uno de ellos, que además nunca se vieron, fue la misma. Dime todas las palabras que empiecen con el prefijo trans que te vengan a la cabeza. Y pues me dijeron casi las mismas. Y cuando llegaban a transgresión, yo no sabía qué iba a pasar. Y cuando llegaban a transgresión, todos se detuvieron en transgresión. Claro. Es como, pues no, o sea, solo hay que picar el nombre. En relación con esto que dices, Miriam, me acordé de cómo, o sea, en la intersexualidad es muy claro porque entonces el doctor, ¿no? O sea,
decidir entonces qué tiene más en términos de cromosomas, y hay uno, pero en el rol trans también hay toda una estructura y un sistema de biopoder profesional de psicólogos y psiquiatras, porque para empezar a normalizarse necesita un certificado que diga que hay confusión en la identidad de género y que están enfermos. Que están registrando una Entonces, patología. claro, de alguna manera, o sea, como que su apuesta es que el psicólogo me vea Sí, enfermo, de hecho, porque sí. si no, no me van a dejar Sí, empezar mi y proceso. eso es todo un tema que hay dos clínicas solamente de sector salud que te dan terapia normal, la clínica Condesa, que no sé si todavía existe eso, como el dictamen patológico. Exacto. Sí, entonces, es absurdo. Pero creo que ya, eso ya Creo que ya actualmente ya hace como 2 años hubo un encuentro de, digamos, el top de los sexólogos y psiquiatras, y había personas que se pueden llamar trans, porque bueno, personas diferentes, en donde ya ya está, digamos, en tela de juicio que sea una enfermedad. O sea, ahora las voces son de ellas. Ya se bajó el tiempo porque antes se pedía al menos 2 años del rol de, ¿cómo le llaman? Rol de asignación. Ahora ya no, porque ya es muchísimo menos. Entonces yo creo que lo que me gustaría como decir es que si se hablan de psicólogos o de psiquiatras, habría de ver de qué tipo de psicólogos y psiquiatras, porque ya vemos otras personas que estamos desde otra perspectiva, por supuesto desde el respeto, reconociendo la diversidad, etcétera, que no estamos mirando que sea una enfermedad, ni una patología, e incluso no sugerimos cuestiones ya como la visión de un psiquiatra que tenga esa perspectiva de diagnóstico, ¿no? Porque estamos acostumbrados como profesionales, si nos llamamos profesionales de qué, a tener una visión de la ciencia, en donde la ciencia efectivamente sí clasifica, diagnostica, y tiene que haber un proceso, donde la verdad la tiene el llamado experto, ¿no? Entonces creo que ya vemos grupo de gente donde no tenemos esa visión para verlo como una enfermedad, sino como parte de algo más de la naturaleza, algo de la diversidad. Por eso decía un poco más desde la elección, porque eligen como el rumbo que quieren tomar en su vida. Sí, en algún momento. Yo hace como 15 años trabajé con un grupo de personas, era un grupo autogestivo, y por eso decía de la importancia de la familia, porque hace 15 años, de un grupo de 20, solo el grupo de familia que llegaba solo eran de 2 personas. Entonces, hoy por hoy, a mí por eso creo que ¿cómo se dice? Me enganché un poquito con la historia de las familias, porque dije, qué bueno que hoy, porque hace 15 años, no se asumía como por eso me pareció como muy valioso, ¿no? Entonces, yo acabo de leer una tesis de medicina social y lo que me encontré fue que había muchísimas personas que para no exponerse a la mirada diagnóstica se automedicaban. Entonces, sí, toda hay una muchísimo. bola de problemas de salud, sí, como relacionadas con el resultado de meterse, por ejemplo, aceite de coche en los glúteos y o sea, como medicinas paralelas y clandestinas, en un sentido que no sería como ni la dosis ni el tipo, ¿no? Justamente porque no quieren hacerse parte de este sistema de y ese es un problema, es un problema también desde los médicos y los podemos hacer a sus psicólogos, psiquiatras, que a fuerza le imponen ya un tratamiento. Entonces, yo conocí personas que fueron tratadas con médicos y fallecieron. O sea, el tratamiento que fueron llevando, o sea, los médicos no eran los llamados expertos en el tema. Desde ahí creo que es importante la parte del cuerpo, ¿no? O sea, en el sentido de que hace falta también como mucho cuidado, que haya como más clínicas, que haya, o sea, que sean enfocados a lo que se requiere. Y si se hormonizan de manera, no tienen que hacerlas solas. O sea, ¿quién los orienta o quién las orienta? Y el sistema de todo un gobierno. Es de la todo el ley, gobierno. y si que ella tiene historia de nacimiento, de un seguro social, y Jessica me dijo, por ejemplo, yo fui al seguro social y me mandaron con un ginecólogo. Ya está, y mi registro de hay un montón de
que se van, que se tienen que ir como... Pero qué bueno que ya se va como ramificando, o sea, ya se va, cada vez se está haciendo más, que cada vez tiene más voz pues al mundo, y eso está padrísimo, eso es lo que me parece muy valioso. Muy valioso. Muchas gracias. Yo tengo como consultantes a las familias con hijos trans, y ese es el motivo de consulta. Pues. Y a mí algo que me ha asombrado, digamos, es como la dificultad de dar crédito a la experiencia de las personas. Es decir, acá estos chicos, estas chicas, estas personas tienen la experiencia trans, vamos a llamarle así, y como si eso no fuera suficiente a veces ni para la familia, o sea, ni para el papá ni para la mamá, ni para los hermanos, a veces ni para la persona misma, y necesitan la voz autorizada, al menos en nuestro país, de un médico psiquiatra que certifique que realmente ese chico, esa chica es. O sea, como si toda la experiencia que va narrando a lo largo de toda su existencia, desde que nació hasta que llega al consultorio, no fuera suficientemente sólida para darle valor. Y entonces necesita esta voz experta que diga, sí lo es, y como sí lo es porque aquel lo dice, entonces los padres se sienten como mucho más tranquilos. Pero si dicen no lo es, que en este caso, decía, no lo es solo una etapa, que son chicos chicas que se quieren hormonizar, vamos a ponerlo así, y los papás dicen, sí lo hacemos, no lo hacemos, tienen 17, o sea, todavía son menores de edad, vamos a ponerlo. Entonces, se sienten con la responsabilidad de qué hacer, y entonces necesitan esa voz autorizada. O sea, en esa parte me llama mucho la atención. La experiencia y testimonio de vida de los chicos no resulta ser suficiente para ser creíble. Incluso los jueces, estábamos, Analía acaban de pedir un texto para jueces que están con problemas en términos de cómo decidir qué, en el caso de los niños menores de edad. Entonces se está construyendo toda una publicación de distintos autores, diciendo el derecho que tienen los niños a decidir sobre su identidad, pero que los jueces mismos están en este dilema de ¿cómo decido qué? Y que es interesante porque, como decía Luis, el caso de Nueva York, justo hubo un caso hace 6, 8 meses en Argentina de un niño que quiso transitar a ser niña y que fue muy rápido, o sea, que llegó con los padres, les dijo y demás, dijo yo no pertenezco a este cuerpo, pero un chiquitín de 8 años, y llegó al colegio ya vestido de niña, y etcétera, etcétera, y fue como muy rápido, o sea, no hubo todo digamos, todo este sistema encima de ellos, ¿no? Todo el sistema médico, político, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿alguien más? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a Luis, que es una persona muy ocupada, y a Dan antes que Luis. Dan es quien contactó con Luis, es quien musicalizó este corto, y bueno, hoy no pudo estar con nosotros, pero muchas gracias. Andrea, siempre es un gusto tenerte y escuchar tu voz y tu experiencia. ¿Su cabeza? No. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenido a nuestro proyecto. Gracias a todos y gracias a ti.